Tengan un buen día, estimados compañeros. En este video abordaremos la práctica número 4, la cual tiene como temática el sistema endocrino, sistema renal, sistema respiratorio y sistema reproductor femenino y masculino. Iniciaremos estudiando el sistema renal. El sistema urinario y renal tiene como función eliminar los productos de desecho del organismo a través de la orina y está formado por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Está ubicado en la parte posterior del abdomen en posición retroperitonal, a cada lado de la columna vertebral y rodeado por una masa de grasa. El riñón derecho presenta una posición más abajo que el riñón izquierdo, probablemente debido a la presión del hígado. En el laboratorio se nos proporcionará una pieza con un corte sagital correspondiente a los riñones, en el cual ubicaremos un área de textura lisa de color rojo claro que corresponde a la corteza renal, el cual se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre estas. Las porciones de la corteza renal que se obtienen entre las pirámides renales se llaman columnas renales. En la pieza podemos observar una región interna de color rojo oscuro, la cual corresponde a la médula renal, que presenta entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base o parte más ancha de cada pirámide se comunica con la corteza renal y el vértice o parte más angosta, la cual se llama papila renal, que se orienta hacia el ilio renal, el cual es una indentación a través de la cual emergen el riñón, los uréteres, junto con los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios. El ilio de una cavidad central es llamado seno renal, que contiene la porción superior de la pelvis renal, y los cálices mayores y menores. Los cálices menores, en un número de 4 a 13, son conductos caliciformes en forma de cáliz, y cada uno de los cuales contiene una, 2 o más papilas renales que drenan la orina directamente a los cálices menores. Estos cálices menores se unen para formar 2 o 3 conductos cortos que son los cálices mayores. Estos últimos se unen para formar la pelvis renal, la cual disminuye de calibre y se continúa con los uréteres, uno a cada lado, y que desemboca en la vejiga urinaria. La corteza renal y las pirámides de la médula renal forman el parenquima, o porción funcional del riñón. Dentro del parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, llamadas nefronas. La nefrona está formada por 2 partes, un corpúsculo renal donde se filtra el plasma sanguíneo y un túbulo renal, a la cual se vuelca el líquido filtrado. La primera porción de la nefrona yace en la corteza, es dilatada y es el corpúsculo renal, donde se filtra el plasma sanguíneo y está formado por el glomérulo renal, que es una red capilar, y la cápsula de Bowman o cápsula glomerular, que es una cubierta epitelial de doble pared que rodea los capilares glomerulares. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y el líquido filtrado pasa al túbulo renal, que tiene 3 secciones según el orden en el que ingresa el líquido, ellos se ordenan. Entonces la nefrona se continúa con el túbulo contorneado proximal, donde pasa el líquido filtrado, el cual está localizado en la corteza. Luego a la nefrona se continúa con el asa de Helen, que es una porción descendente y una porción ascendente, el cual está conformada por una porción delgada y una porción gruesa, que corresponden en la médula y retornan en la corteza. Y finalmente tenemos el túbulo contorneado distal, que se acerca al polo vascular del glomérulo. Continúa su recorrido y desemboca en el túbulo colector. Los túbulos colectores se unen para formar un túbulo colector más grande, que pasa radialmente a las pirámides medulares para abrirse en la papila renal y así drenar la orina. En el laboratorio estudiaremos el corte de un riñón en una lámina a la cual aumentaremos 4 veces y observaremos que el riñón se subdivide en la corteza exterior, que es de una coloración más oscura, y la médula, que es interna y es de una coloración más clara. En la corteza se encuentra el tejido denso y regular, además tiene una apariencia granulada ya que contiene principalmente parte ovoide y enrollada de las nefronas.
Haciendo 10 veces un aumento del corte histológico de la lámina del riñón, podremos observar que en la parte de la corteza encontraremos un corpúsculo renal y en la parte de la médula encontraremos porciones rectas de túbulos correspondientes a la asa de Ellen ascendente delgada. También encontraremos segmentos gruesos y delgados que corresponden a la asa descendente delgada que está cubierto por tejido simple. Haciendo un mayor aumento en la lámina en la parte de la corteza, ubicaremos corpúsculos renales y podemos ver que adyacentes a ellas observaremos numerosos túbulos que corresponden a los túbulos contorneados distales y proximales. Los túbulos contorneados son relativamente numerosos, tienen una luz irregular y están compuestos por epitelio cúbico simple. Abundan en mitocondrias con un borde en cepillo de microvellosidades en su superficie apical, por lo cual esto hace que aumente la superficie de absorción y secreción. Los túbulos contorneados distales son poco numerosos y tienen una luz grande e irregular. Las células son pequeñas y más cuboidales, su citoplasma es menos eosinófilo y no presentan bordes en el cepillo y además en su última porción se puede observar células intercalares y células principales. Ahora bien, si nos enfocamos en el corpúsculo renal, ubicaremos el glomérulo, el cual es una red de capilares sostenidas por escasos tejidos conectivos y también encontraremos la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman consta de dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal está formada por un verdadero epitelio plano simple. El endotelio con características especiales para la función de la barrera de filtración forma completamente el glomérulo y constituye la capa visceral de la cápsula de Bowman. Ahora bien, entre las dos capas hay un espacio llamado espacio capsular y ahí es donde se deposita el filtrado glomerular. El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas y células especializadas, las cuales han perdido su conexión con el epitelio que le dio origen, puesto que ellas no poseen conductos y sus secreciones, las hormonas, son liberadas directamente a la sangre y circulación linfática. Los sistemas nerviosos y endocrinos actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del cuerpo. El tejido glandular se divide en glándulas exócrinas, los cuales secretan productos dentro de conductos que llevan las secreciones a cavidades corporales, y glándulas endócrinas, las cuales secretan sus productos, hormonas, hacia el líquido intersticial circundante más que hacia los conductos. Desde el líquido intersticial, las hormonas difunden hacia los capilares y la sangre, la llevan hacia las células dianas distribuidas por todo el cuerpo. Ejemplo de glándulas es la glándula hipófisis o pituitaria, también la glándula tiroides y la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal y la glándula pineal. En esta práctica estudiaremos la glándula hipófisis o pituitaria, la cual tiene una forma de guisante que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro y descansa en la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso efenoides. Es la conexión principal entre el sistema nervioso y endocrino. La glándula hipófisis secreta 7 hormonas, junto con las 9 del hipotálamo, juegan papeles importantes en la regulación del crecimiento, desarrollo, metabolismo y homeostasis. En la diapositiva número 47 proporcionada, vamos a poder identificar las porciones de la glándula pituitaria, la cual se divide en el lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, el cual constituye aproximadamente el 75% del peso total de la glándula y está compuesto de tejido epitelial. Este se divide en la pars distali, es la porción más grande, y la pars tuberalis, la cual forma una vaina alrededor del infundíbulo. En la pars intermedia, esta se atrofia durante el desarrollo humano fetal y deja de existir como lóbulo separado en los adultos. Sin embargo, algunas de sus células pueden persistir y migrar hacia partes adyacentes de la adenohipófisis. El lóbulo posterior, también llamado neurohipófisis, está compuesto de tejido neural, el cual se divide en la pars nervosa y el infundíbulo.
En la diapositiva número 48, a mayor aumento en la adenohipófisis, en la porción distalis, vamos a poder identificar las células parenquimatosas, las cuales consisten en dos tipos de células. Las células acidófilas alfa, las cuales podemos identificar porque se tiñen de un color rosado. En ellas se encuentran las células somatotropas, las cuales liberan hormonas como la somatotropina o hormona del crecimiento humano. También las células lactotropas, que liberan la hormona prolactina. También las células basófilas o beta, las cuales se van a teñir de un color azul. En ellas encontramos las células corticotropas, que liberan la hormona cortitropina. Las células gonadotropas, que liberan la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, y las células tirotropas, que liberan la hormona tirotropina. También podemos identificar las células cromóforas, las cuales tienen un citoplasma que se ve incoloro. En la pars intermedia se caracteriza por la abundancia de quistes que contienen coloide y están recubiertos por células cuboidales. En el adulto contienen en ocasiones cordones de basófilos a lo largo de las redes de capilares. Y la hormona es responsable estimulante de los melanocitos. En la neurohipófisis, en la pars nervosa, observamos fibras nerviosas con numerosos núcleos de células de neuroglia, que son los núcleos de pituicitos. Las dos glándulas suprarrenales se hallan cada uno en un polo superior de cada riñón en el espacio retroperitoneal. Cada glándula suprarrenal tiene de 3 a 5 centímetros de altura, de 2 a 3 centímetros de anchura y un poco menos de 11 centímetros de espesor, con un peso de 3.5 a 5 gramos. Dado que dependen del aparato cardiovascular para distribuir sus productos, las glándulas endocrinas son de los tejidos más vascularizados del cuerpo. La glándula suprarrenal derecha es de forma piramidal y se encuentra directamente en la parte superior del riñón derecho. Y la glándula suprarrenal izquierda tiene forma decreciente y está situada a lo largo del borde interno del riñón izquierdo, desde el ilio hasta el polo superior. La glándula suprarrenal podemos identificar la corteza y la médula. La corteza constituye del 80 al 90% de la glándula y tiene un color amarillento debido a su elevada concentración de colesterol y otros lípidos. Y la médula está localizada internamente y constituye del 10 al 20% de la glándula. En la diapositiva número 49 ubicamos que cada glándula suprarrenal está rodeada por una cápsula gruesa, compuesta por fibras de colágeno y un rico suministro de sangre. Esta tiene una función de protección, además de proporcionar un buen suministro de sangre al resto de la glándula. La corteza suprarrenal se divide en 3 zonas. La zona glomerulosa es la zona externa, justo por debajo de la cápsula de tejido conectivo. Sus células, que están dispuestas en forma compacta, unas cerca de otras y organizadas en racimos esféricos y columnas ramificadas, secretan hormonas llamadas mineralocorticoides. Estas afectan la homeostasis mineral. La zona media o fasciculada es la zona intermedia y la más ancha de las 3 zonas. Está formada por grandes células secretoras dispuestas en columnas largas y rectas, de 1 a 2 células de espesor, con sinusoides que se extienden entre ellas. Sus células son basófilas y tienen un retículo endoplasmático liso bien establecido, y tienen una función de sintetizar y secretar la hormona glucocorticoides, la cual desempeña un papel en la regulación de la homeostasis de la glucosa. La zona reticular es la zona más interna, con células secretoras redondeadas dispuestas en cordones o columnas anastomóticas ramificadas, y tiene una función de sintetizar y secretar pequeñas cantidades de andrógenos débiles que tienen efectos masculinizantes. Y por último, la médula suprarrenal, la cual es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. Las fibras nerviosas preganglionares penetran a través de la corteza para alcanzar las células cromafines de las médulas. Son esencias neuronas postganglionales simpáticas, pero carecen de dendritas o axones, y liberan sus productos
conductos a la circulación sanguínea como cualquier otra glándula endocrina. Por lo tanto, se les considera células neuroendocrinas. Yo les voy a hablar acerca del sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Proporcionará oxígeno y eliminará el dióxido de carbono de la sangre. Mediante la respiración, su función básica es el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Estará dividido en dos porciones, la porción respiratoria localizada dentro de los pulmones y está conformada por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Estos se encuentran al interior del lobulillo pulmonar. La porción conductora, situada dentro y fuera de los pulmones, estará compuesta por las fosas nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales e intrapulmonares, bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales. Anatomía macroscópica del sistema respiratorio. La faringe es un conducto muscular que forma parte de dos sistemas, del respiratorio y del digestivo, funcionando como vía para el pasaje del aire y los alimentos respectivamente. Mide alrededor de 13 centímetros y está revestida por mucosa. Se divide en tres regiones anatómicamente. La primera es la nasofaringe. Se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. Esta parte está tapizada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciforme y se pone en contacto con las trompas auditivas o trompas de Eustaquio y con la orofaringe. Luego tenemos la orofaringe o bucofaringe. Esta porción de la faringe ejerce tanto funciones respiratorias como digestivas y representa un pasaje compartido entre los alimentos, los líquidos y el aire. Al estar expuesta a abrasiones por acción de las partículas alimenticias, está revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado, lo que quiere decir que está expuesta al desgaste. En su extremo inferior se comunica con el esófago y a través de su región anterior con la laringe. Luego tenemos la laringofaringe. Al igual que la orofaringe, está tapizada por epitelio plano estratificado no queratinizado. Y está constituida por el pasaje compartido tanto de la vía respiratoria como del tubo digestivo. La laringe. Les señalaré los tipos de cartílagos que se encuentran en las distintas vistas de la laringe, pero antes vamos a hablar un poco acerca de cada cartílago presente. Tenemos tres cartílagos impares, los cuales son la epiglotis, es un cartílago elástico grande en forma de hoja, cuya parte superior está libre y puede moverse de arriba a abajo, como una puerta trampa. Ese se encuentra el tallo epiglótico y la hoja. Luego tenemos el cartílago tiroides. Es un cartílago laringeo de mayor tamaño. La superficie anterior de este cartílago forma un rebote grueso. La superficie inferior del cartílago tiroides se articula con el cartílago cricoides y está compuesto por cartílago hialino. Luego tenemos el cartílago cricoides. Este es un anillo de cartílago hialino que forma la pared inferior de la laringe y se encuentra unido al primer anillo cartilaginoso de la tráquea por el ligamento cricoideo. Lo podemos observar acá. Luego tenemos los cartílagos pares. Tenemos el cartílago corniculado, compuesto por cartílago elástico, al igual que el cartílago cuneiforme. Luego tenemos el cartílago aritenoides. Está compuesto por cartílago hialino. La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 11 centímetros de longitud y 2.5 centímetros
de diámetro. Se localiza delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el nivel de la sexta vértebra dorsal, donde se divide en los dos bronquios principales, los cuales son el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. En esta imagen podemos observar la laringe, la tráquea, el pulmón izquierdo, el bronquio principal izquierdo, el bronquio principal derecho y el pulmón derecho. Partes de la tráquea. Primero, en esta parte podemos observar la laringe, luego la tráquea. Posee entre 16 y 20 anillos horizontales llamados cartílagos traqueales, los cuales aportan un soporte semirrígido. En el punto donde la tráquea se divide en los bronquios principales se identifica una parte llamada cresta interna o carina. La podemos observar acá. La tráquea se bifurca en un bronquio principal derecho que se dirige hacia el pulmón derecho, el cual es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo, y un bronquio izquierdo que va hacia el pulmón izquierdo. Los pulmones son órganos esenciales para la respiración. Son pares, tienen forma cónica y están situados en la cavidad torácica. Están separados entre sí por el corazón. La materia que constituye a los pulmones es blanda debido a la presencia de aire en los alveolos. El espacio ocupado por el corazón del pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el derecho, por lo que el pulmón izquierdo será angosto y largo, conformado por dos lóbulos. Presenta escotadura cardíaca y no presenta cisura horizontal. En cambio, el pulmón derecho es más ancho y pequeño, no presenta escotadura cardíaca y sí presenta cisura horizontal. En el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior, la cisura oblicua, el lóbulo inferior, la base, la escotadura cardíaca y el vértice, mientras que en el derecho tenemos la base, el lóbulo inferior, lóbulo medio, cisura horizontal, cisura oblicua, lóbulo superior, vértice. En la vista medial de cada pulmón podemos observar que contiene una región llamada ilio, a través del cual el bronquio, los vasos sanguíneos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios entran y salen del órgano. Podemos observar acá el ilio, también las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Vamos a hablar acerca de un corte histológico de pulmón. Primero tenemos el bronquio intrapulmonar. Su principal característica es que va a presentar placas de cartílago. Su función es mantener la permeabilidad. Presentará una capa mucosa con epitelio respiratorio, o sea, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, lámina propia, capa submucosa, cartilaginosa y adventicia. Y el músculo liso se hará más presente alrededor de la mucosa. También tenemos un bronquiolo terminal. Presenta epitelio cilíndrico simple, no ciliado, no presenta células caliciformes y contendrá más músculo liso. Luego tenemos un alveolo. Tiene diminutas celdas o casillas en racimo, similares a las de un panal. Y van a conformar sacos y alveolos. Está tapizada por epitelio plano simple, conformado por neumocitos tipo 1 y tipo 2 y un espacio intersticial a base de elastina y colágeno. Luego tenemos un bronquiolo. Podemos observar que su diámetro es menor a un bronquio y su epitelio es epitelio cilíndrico simple ciliado. Luego tenemos los conductos alveolares. Presenta epitelio pavimentoso, lo que significa
Epitelio plano simple, no tiene cilios y no presenta células caliciformes. Luego tenemos un bronquiolo respiratorio. No presenta cilios, no presenta células caliciformes, pero sí hay intercambio gaseoso y presenta epitelio cúbico simple y epitelio plano simple o pavimentoso. Luego tenemos los sacos alveolares, formado por alvéolos. Hay paredes muy delgadas y hay intercambio de gases y presenta epitelio plano simple muy delgado. En este corte histológico de pulmón podemos observar primeramente un bronquiolo terminal, luego vamos a observar un bronquiolo respiratorio, después podemos observar los conductos alveolares, los alvéolos y los sacos alveolares. Sistema reproductor femenino. Como su nombre lo indica, el aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos, tejidos y conductos presentes en los seres humanos del género femenino, los cuales van a cumplir con las diversas funciones involucradas en la reproducción sexual. Entre las funciones generales del sistema reproductor podemos mencionar la producción hormonal para el mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos, permitir la fecundación y permitir la gestación y el parto. Este sistema va a estar conformado por órganos sexuales internos y externos, los cuales vamos a poder observar en un banner proporcionado del aparato reproductor femenino desde una anatomía macroscópica en un corte sagital de la región pélvica, también llamada hemipelvis. Primeramente vamos a comenzar identificando a los órganos externos, los cuales son el monte de Venus, que es este de acá. El monte de Venus es una acumulación de grasa situada en la sínfisis del pubis. Va a tener una forma de una eminencia redondeada. Es por eso que se le llama monte de Venus y va a tener una función de protección. Luego tenemos a los labios mayores, los cuales son dos repliegues notables y alargados que se extienden desde el monte de Venus, que normalmente van a ocultar el resto de los órganos. Estos son recubiertos por piel provista de glándulas sudoríparas y sebáceas. Por debajo de la piel vamos a encontrar músculo liso y grasas. Ellos van a ser los homólogos del escroto. Luego tenemos a los labios menores. Los labios menores van a ser dos pequeños pliegues cutáneos situados entre los labios mayores a los lados del orificio vaginal. Van a estar desprovistos de grasa y la piel que los recubre será lisa, húmeda y rojiza. Ellos no van a presentar vello como en los labios mayores y van a ser los homólogos de la uretra peniana. Luego tenemos el clítoris, que es esta pequeña zona de acá. El clítoris va a ser una pequeña masa cilíndrica que va a medir de 10 a 13 centímetros. Va a ser compuesto por dos cuerpos de tejido eréctil y numerosos nervios y vasos sanguíneos. Se va a localizar en la unión anterior de los labios menores y va a estar cubierto por el prepucio del clítoris. La porción que va a estar expuesta será el glande. Luego tenemos aquellos órganos internos en los cuales vamos a encontrar a los ovarios, que son estos de acá. Los ovarios son las gónadas femeninas, son glándulas pares de forma y tamaño similar a los de una almendra sin cáscara. Se van a encontrar localizados en una pequeña depresión llamada fosita ovárica en la pared lateral de la pelvis. La función de ellos será la producción de hormonas y la producción de óvulos.
Luego tenemos a las trompas uterinas, que son estas de acá. Las trompas uterinas son pares, una a cada lado del útero. Van a hallarse suspendidas por un pliegue peritoneal y van a tener la función de conducir al óvulo hasta la cavidad uterina. Luego tenemos al útero. El útero será un órgano muscular e impar que presenta la forma de una pera invertida. Va a medir más o menos 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de anchura en su parte superior y 1.5 centímetros de espesor. Va a tener un peso aproximado de 30 a 40 gramos y la función de este será anidar el óvulo fecundado. Como podemos observar, el útero se va a encontrar entre la vejiga y el recto, que es este de acá. Luego tenemos al cuello uterino o cervix en esta zona de acá, el cual va a estar formado por tejido conectivo denso y fibras musculares lisas, además de fibras elásticas. Va a estar revestido por epitelio cilíndrico con células secretoras. La porción del cuello que se proyecta hacia la vagina va a estar cubierta por epitelio plano estratificado no queratinizado. Es importante mencionar que esta será la porción más movible del útero. Por último, tenemos a la vagina, que va a ser un tubo muscular fibroso. Va a medir entre 7 a 7.5 centímetros de longitud. Estos órganos externos, los órganos externos como el monte de Venus, el labio mayor, los labios menores, el clítoris, ellos se van a incluir en un solo término llamado vulva. El útero, como ya lo mencionamos anteriormente, este será un órgano en forma de pera invertida que va a tener la función de anidar el óvulo fecundado. En un banner proporcionado vamos a identificar dos partes, una porción superior expandida, que es el cuerpo, y una porción inferior cilíndrica, que es el cervix. El cuerpo será la parte más desarrollada, la cual se va a dividir en fondo, que es esa parte de acá, y en el cuerpo propiamente. Luego tenemos el cervix cuello, el cual esta parte de acá va a ser más estrecho y menos desarrollado. En el útero vamos a encontrar varios ligamentos o cordones fibromusculares, que son extensiones del peritoneo parietal. Ellos van a mantener al útero en posición. Tenemos dos ligamentos anchos, que son esa parte de acá, los cuales son pliegues dobles de peritoneo que van a fijar el útero a cada lado de la cavidad pelviana. También tenemos dos ligamentos uterosacros, o también llamados rectuterinos, que van a conectar el útero con el sacro. También vamos a encontrar dos ligamentos redondos, que es esta parte de acá. Los ligamentos redondos van a ser ubicados entre las capas de los ligamentos anchos. Anatomía microscópica de corte histológico de ovario. Como ya sabemos, el ovario, la función de este es la producción y liberación de hormonas al torrente sanguíneo, como también de óvulos maduros, los cuales, si no son fecundados, se van a eliminar por medio de la menstruación. En el corte histológico de ovario vamos a poder observar la corteza ovárica, que es esta zona señalada de acá. En la corteza ovárica
va a consistir de un estroma compacto que contiene los folículos ováricos en diferentes etapas de maduración. Los más numerosos que vamos a poder encontrar serán los folículos primarios, los cuales vamos a observar en la periferia. Ellos serán pequeños y de estructura simple. También vamos a poder identificar a la médula, que es esta zona de acá. La médula va a estar constituida por tejido conectivo denso y irregular, donde se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. También vamos a poder identificar el cuerpo lúteo, que es toda esta zona de acá. El cuerpo lúteo, como bien es de recordarse, es el resultado de la ruptura del folículo maduro, el cual al colapsarse sus paredes van a formar una gran estructura que en un corte transversal aparece como una gran masa contorneada de tejido glandular con un centro que consiste de líquido folicular seroso y a veces con un poco de sangre y tejido conectivo laxo. Tenemos los folículos primordiales, que son estos de acá. Los folículos primordiales serán menos maduros y su sitio va a estar rodeado por epitelio plano simple. Luego tenemos los folículos secundarios, que son estos de acá. Los folículos secundarios, su epitelio va a cambiar a cilíndrico estratificado. También vamos a poder identificar el folículo maduro o de De Graaf, que será esta estructura de acá. Este folículo estará en su mayor estado de maduración. Al ovario lo va a rodear el epitelio ovárico, que es un epitelio germinativo cúbico simple. Seguidamente, en el cuerpo lúteo vamos a encontrar células luteinaicas granulares y células luteinaicas tecales. La teca la teca externa forma una cápsula pobremente definida alrededor del cuerpo del cuerpo lúteo, en desarrollo a medida que avanza el ciclo menstrual o el embarazo. El cuerpo lúteo va evolucionando, fenómeno reconocible por la degradación celular para finalmente convertirse en el cuerpo albicans, constituido totalmente por tejido conectivo, el cual será el cuerpo albicans. Como bien lo menciona, será una cicatriz que queda luego de que el óvulo ha salido. El sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino se divide en órganos internos y externos, los cuales van a trabajar en conjunto para formar los gametos masculinos, que son los espermatozoides. En esta diapositiva vamos a distinguir cuáles son los externos y los internos. En la parte externa tenemos al pene. Es un órgano que está formado por dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. Contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación y la expulsión de la orina. Tiene forma cilíndrica y se divide en cuerpo, glande y raíz. También tenemos a los testículos, glándulas pares ovales ubicadas en el escroto. Están divididos entre 200 y 300 compartimientos denominados lobulillos testiculares, los cuales están constituidos de 1 a 4 tubos seminíferos. Entre los órganos internos tenemos al epidídimo. Tiene forma de coma, es un órgano de unos 4 centímetros de largo ubicado en la base posterior de los testículos. Forma una serie de conductos que transportan a los espermatozoides a la uretra. Está recubierto por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y rodeado de músculo liso. Sus funciones son almacenar a los espermatozoides y ser el sitio donde estos terminan de madurar. Los conductos deferentes. Estos se extienden desde el epidídimo en el escroto, pasando a través de la cavidad abdominal hasta llegar al conducto de la vesícula seminal. Las vesículas seminales son estructuras complejas en forma de bolsa ubicadas en el sentido posterior a la vejiga urinaria y anterior al recto.
Son unas glándulas productoras de aproximadamente el 70% del volumen del líquido seminal. Conductos eyaculadores. Miden unos 2 centímetros de largo y está formado por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Es la encargada de la nutrición para los espermatozoos. Entre las glándulas accesorias tenemos a la próstata, una glándula única en forma de rosquilla y mide unos 4 centímetros de lado a lado, alrededor de 3 centímetros de arriba hacia abajo y unos 2 centímetros de adelante hacia atrás. También tenemos a las glándulas bulbouretrales, que son dos masas redondeadas o a veces lobuladas del tamaño de un guisante. Sus conductos atraviesan a la uretra membranosa y su secreción es importante para la agilación del plasma seminal después de la eyaculación. Y por último tenemos a las porciones de la uretra, que son la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. Recordar que todos los órganos son pares, a excepción de la próstata y el pene. Ahora estudiaremos algunas láminas de testículos. Como ya sabemos, los testículos son glándulas dobles, ya que funcionalmente estos van a tener una parte exócrina como endocrina. Ahora, la parte exócrina son los túbulos seminíferos, que estos son cada uno de estos tubos cuyo producto van a ser células sexuales o espermatozoos. Y constituyendo la parte endocrina, estos van a ser las células de Leydig. Estas células están alrededor de cada túbulo seminífero y son las encargadas de la producción de testosterona. Ahora, en esta diapositiva nosotros podemos ver un túbulo seminífero a mayor aumento. Podemos observar que el túbulo se encuentra rodeado por dos tipos de láminas. La primera de ellas, la lámina externa propia. Esta lámina está formada por tejido conectivo compacto y por fibroblastos aplanados. Y la segunda es la membrana basal fina. Esta membrana va a estar rodeando a dos tipos de células, a las células de Sertoli y a las células espermatogénicas. Aquí podemos observar a las células de Sertoli. Estas células triangulares, cuyo citoplasma se va a extender desde la membrana basal hacia la luz del túbulo, tienen la función de nutrir a las células espermatogénicas, por lo cual también se les llama células nodrizas. También tienen la función de barrera hematotesticular. Ahora, las células espermatogénicas son las células restantes que se encuentran dentro del túbulo. Estas se encuentran formando diferentes etapas. Las más primitivas son las espermatogonias, las cuales se encuentran en la base del túbulo. Estas, por división mitótica, dan dos células diploides que serán los espermatocitos primarios. Aquí podemos observar que estos son relativamente más grandes que las espermatogonias, y estas dan lugar a los espermatocitos secundarios por medio de una meiosis. Estos espermatocitos secundarios son más pequeños que los primarios y de cromatina más densa. Estas dan una segunda meiosis que resulta en dos espermátides. Estas espermátides tienen el núcleo pequeño y gránulos de cromatina fino. Se puede identificar porque forman grupos cerca de la luz del túbulo. Estas espermátides, por medio de una espermiogénesis, se transformarán en los espermatozoos, como que podemos observar que ya tienen cabeza y flagelo. Y afuera del túbulo podemos observar a las células de Leydig. Y eso sería todo. Gracias por su atención.